Bueno, primero buenas tardes con todos. Es un gusto estar aquí y poder conversar con todos ustedes. Como decía Majo, mi nombre es Fausto de la Torre. Soy el director de tecnología de ThoughtWorks Ecuador. Me dedico a plantear estrategias tecnológicas para nuestros clientes y para también hacia adentro de ThoughtWorks. Un poco la pregunta que me hiciste, Majo, era de qué animal sería si, de acuerdo a mi estado de ánimo. Chuta, no sé, creo que en este momento sería un camaleón quizás. Sigo siendo el mismo, pero mis estados de ánimo van variando a medida que va pasando el día. Bueno, ese soy yo. Gaby, ¿te quieres presentar? Gracias, Fausto. Sí, igual, hola con todos. Muchas gracias por unirse a este webinar. Yo soy Gabriela Cobo, soy analista de negocios y estratega de productos digitales en ThoughtWorks. Y bueno, un poco respondiendo a la pregunta, yo creo que en este momento sería una yegua o un caballo como justo en primavera, que termina el invierno y quiere salir así corriendo. Pero sí, estoy feliz de estar acá y bueno, desde que me uní a ThoughtWorks, todos mis proyectos han sido remotos y hemos trabajado distribuido con personas en India, Estados Unidos, Chile, Brasil. Entonces, estoy feliz de poder compartir un poquito de esta experiencia con ustedes. Chévere, Gaby. Muchas gracias. Y bueno, con eso vamos a empezar un poco. Y quiero empezar con esta frase, ¿no? Dada la coyuntura del momento. Cuando el trabajo remoto pasa de ser un diferenciador a ser un mecanismo de subsistencia empresarial. Las crisis traen oportunidades. Y no con esto quiero minimizar el efecto en la sociedad que las crisis puedan tener o peor justificarlas. Lo que estamos viendo ahora del coronavirus, sin ahondar en la enfermedad en sí, sino en los efectos sociales que está causando esto en el colectivo, nos ha llevado a la sociedad a que adoptemos nuevas formas de desempeñar nuestras actividades. Y dentro de estas, por supuesto, está el trabajo remoto, al que tenemos que adecuarnos o maximizarlo de alguna forma. Y lo que quería decir con esto es que no es una tendencia aislada, sino que ya venía siendo una respuesta a las necesidades de varias personas y varios públicos, llamémoslo de esta forma. Las empresas quieren atraer al talento joven que tienen diferentes necesidades. Hay personas que necesitan atender sus necesidades en el hogar más que otras, cuidar a ancianos, cuidar a sus hijos, etcétera. Las organizaciones en este punto de vista incluso están tomando un enfoque un poco más consciente del que el trabajo remoto permite incluso reducir la movilización y por ende el uso de automóviles. Entonces, desde un punto incluso hasta más conciencial, también lo están tomando así. La situación que estamos viviendo ahora creo que hace que el tema sea más relevante que nunca, por supuesto. Y en mi opinión, el efecto que esto está trayendo, esta aceleración, perdón, de lo que está trayendo esta crisis, la situación actual que estamos viviendo, no se revertirá al punto en el que estábamos antes. Si bien ahorita estamos viendo una explosión acerca de todo lo que estamos haciendo de trabajo remoto, cuando superemos esta crisis, mucho de eso se quedará y la normalidad de alguna forma cambiará hacia un nuevo esquema que tendremos que adecuarnos. Entonces, en este espacio, lo que queremos traer es esa experiencia. A la final, nosotros hemos trabajado, como decía Gaby, en este esquema, bueno, yo por más de 7 años en ThoughtWorks Ecuador, y trayendo una experiencia colectiva de esta empresa que ha trabajado en forma distribuida, haciendo entrega de software ágil y consultoría de tecnología por más de 20 años, trabajando con equipos remotos y equipos distribuidos alrededor del mundo. El, El tema es que el trabajo remoto lo podemos ver desde diferentes perspectivas, desde las personas, desde el individuo, de cómo yo en realidad hago que esto sea posible, desde cómo adecuo mi espacio, que no haya demasiado ruido, que los fondos no sean móviles, por decirlo de alguna forma, etcétera, etcétera. Después pasando a un tema de equipos, ¿qué es lo que tenemos que ver?
al equipo como una entidad y a la empresa también. Hay diferentes perspectivas. En este espacio en específico, lo que queremos abordar es esta perspectiva de equipos y de empresa. ¿Qué quiere decir el trabajo remoto más allá del individuo? Que si bien es cierto, el individuo es el que mueve muchas de estas cosas, o casi todas, cuando se conforman los equipos, una entidad se forma que tiene sus valores, tiene su cultura, que tiene que ser mantenida de alguna forma. Y después de los equipos viene la empresa. ¿Qué como empresa tengo que garantizar para que los individuos y los equipos puedan tener para poder hacer un trabajo remoto de manera eficiente? Entonces, es de eso que venimos a hablarles ahora en este espacio. Con esto le dejo a Gaby que va a abordar el tema del equipo. Chévere, sí. Entonces, bueno, pasando ya un poco a verlo, como decía Fausto, al equipo como una entidad, como un colectivo, hay algunos temas o algunos puntos que hemos encontrado que nos parecen relevantes. El primero es la cultura de equipo. ¿Cómo construimos esta cultura de equipo cuando todas las personas están en diferentes partes? Cada uno en su casa o puede ser en diferentes zonas horarias también. Nosotros como ThoughtWorks estamos ya acostumbrados a tener estas prácticas, pero nos ha pasado que cuando vamos a clientes que no están todavía acostumbrados, les cuesta un poco más. Y es por esto que necesitamos empezar a designar un champion. ¿No es cierto? Una persona que abogue o que vele por estas buenas prácticas o por estos lineamientos, para de esta forma ser intencionales en cumplir todas estas normas que vamos definiendo como equipo. Después de esto, también es importante como grupo de personas, como equipo, como compañeros de trabajo, convenir en un horario. Si lo llevamos a la experiencia que tenemos presencial en las oficinas, también tenemos estos horarios o también hemos definido estos horarios. Entonces, claro, es importante que saber cuándo las personas van a estar disponibles y poder apegarnos a eso, ¿no es cierto? Cuándo voy a ir al almuerzo, cuál va a ser mi hora que dejo de estar disponible y paso ya a tomar acciones o a tener mi vida en familia con otras personas o que ya no son necesariamente de 100 a que tenemos que aprender a... Si se solía trabajar de manera presencial y ahora se cambia a un esquema remoto, hay que buscar esta manera de adaptar estas prácticas para que sean amigables para las personas y poco a poco ir cambiando y que no se sientan estos cambios así tan bruscos tampoco, ¿no es cierto? Y es por eso que nosotros intentamos introducir el trabajo remoto de manera intencional y también paulatinamente. Si bien en estas circunstancias nos tocó a todos un poco de manera más brusca, digamos, adaptarnos a esto, podemos empezar con ceremonias o con actividades puntuales como son las retrospectivas. Por ejemplo, tener retros al final de cada sprint o cada semana y así vamos acostumbrándonos a tener estas interacciones remotas y posteriormente pasar a otras instancias, ¿no es cierto? Pero ya somos intencionales en que estas interacciones se vuelvan más naturales entre todos. Y finalmente, como cultura, ¿cómo construimos esta cultura? Siendo empáticos como personas. Es importante tener en cuenta que no todos ni todas tenemos los escenarios ideales en casa que podemos reproducir de la oficina a nuestras casas. Es decir, no todos tenemos tal vez una oficina con todos los implementos que tendríamos en la oficina normalmente, o tenemos hijos, personas de quien cuidar, y es importante ser transparentes con nuestro equipo. Hemos descubierto que con el tiempo es mucho mejor ser transparentes y claros desde el inicio y decir, mira, estoy en esta situación, voy a tener que ausentarme por un tiempo, porque si no pueden causar fricciones o frustraciones a largo plazo, pero si lo manejamos desde el inicio, nos ayuda a que todos como equipo
como equipo podamos ser empáticos con el resto de personas y entender todas estas eventualidades que pueden ir pasando durante el día. De igual manera, ¿cómo garantizamos una mejor colaboración como equipo? Establecer estas estructuras claras o estos lineamientos claros va a ayudarnos a que todo este trabajo o estas interacciones que pasan durante el día sean mucho más suaves o mucho más naturales. Y una de ellas es utilizar una pizarra virtual. Por ejemplo, cuando estamos en las oficinas, de repente necesitamos explicar algún tema y agarramos un papel, esfero, o cogemos una pizarra y empezamos a explicar. Pues bueno, tengamos una pizarra virtual. Existen algunas herramientas que ya les vamos a contar luego, que nos permite reproducir estas interacciones también cuando estamos distribuidos. Otro punto aquí es incluir la sala virtual en todas las invitaciones. Cuando generamos una llamada, por ejemplo, una reunión o una ceremonia que ya está programada, pues bueno, dentro de la invitación pongamos el link, link para la llamada, para el chat que vamos a usar y así, porque de esta forma evitamos que al inicio de las llamadas nos estén escribiendo, bueno, ¿y a dónde vamos? ¿Y en dónde estamos? ¿Y cómo nos comunicamos? Eso te hace perder tiempo y te distrae también para empezar así como mucho más rápido la reunión. Otro punto que también nosotros tomamos en cuenta aquí es todo digital. Y si bien parece obvio, a veces no lo es. Cuando estamos trabajando de forma distribuida, hay ocasiones en que 2 o más personas se encuentran juntas, por ejemplo, en la misma sala o en el mismo lugar. Y por facilidad se tiende a utilizar la pizarra que las 2 personas la tienen ahí. Esto no solo provoca que haya una barrera entre las personas que están físicas y del otro lado, pero también genera como un desbalance de la conversación. Entonces, ¿cómo evitamos que pase esto? Si uno está remoto, todos estamos remotos. Así, si estemos en la misma sala, un grupo, por ejemplo, de 10 personas, estamos en la misma sala y 2 están remotos, pues bueno, todos nos ponemos los headsets, todos prendemos la cámara, nos conectamos a la reunión y de esta forma las interacciones van a ser igualitarias para todos. Todas las personas van a tener el mismo chance de participar, de colaborar, de escribir en la pizarra si tenemos una pizarra abierta. Ya cuando hablamos de las videollamadas en sí, hay algunos lineamientos también que nos gusta tomar en cuenta o que hemos visto que funcionan ya a largo plazo. Primero es elegir una sola herramienta. Hay muchas herramientas en el mercado, pero al escoger una sola ayuda a que los plugins, los drivers, etcétera, se hayan configurado y funcionen bien para todos. Y por ejemplo, si el cliente o las otras personas que están fuera del equipo tienen otro software, esto a veces puede ocasionar retrasos en las llamadas hasta que todos configuren o las personas no todos saben cómo usar las herramientas. Puede causar algunas fricciones durante la reunión. Entonces, pues bueno, asegurémonos de que todos usamos la misma herramienta y que las personas que van a estar involucradas también la tienen instalada y funciona y ya la hemos probado, ¿no es cierto? Para esto hay que considerar algunos criterios importantes, como son no sé, que la herramienta sea fácil para compartir contenido, que cuando yo estoy compartiendo contenido, también pueda ver a las personas que están dentro de la llamada, que me permita mutearme o desmutearme fácilmente. Esos son algunos criterios que yo necesito considerar dependiendo de las necesidades de mi equipo de trabajo. Por otro lado, igual tenemos, bueno, es importante considerar que nos gusta tener en cuenta siempre estas reglas o esta etiqueta de remoto primero. ¿Qué significa esto? Si me estoy conectando a una llamada, siempre tener la cámara prendida, los audífonos abiertos y los micrófonos cerrados si no estoy hablando en ese momento. Eso evita distracciones
y evita o aumenta la interacción con las personas. Porque yo como facilitadora de una reunión, por ejemplo, puedo saber si el contenido que estoy diciendo, puedo ver si las personas están levantando la mano, si tienen la intención de responder. Y si estoy en una reunión, también puedo ver, o una presentación, perdón, puedo ver cuál está siendo la reacción de mi audiencia hacia lo que yo estoy participando, presentando o contándoles. Y finalmente, 2 monitores. Sabemos que no siempre el caso de todos es el caso de todos que podamos tener 2 monitores, pero si lo pueden hacer, facilita mucho en el sentido de que yo puedo tener en una pantalla el contenido que estoy compartiendo y en otra directamente a donde yo estoy mirando las personas o la cara de las personas que están dentro de la reunión. Entonces, claro, eso me va a dar mucha más facilidad de, ok, poder interactuar con estas dos pedazos de la llamada que son necesarios para culminar la reunión o para culminar la presentación. Luego, por otro lado, tenemos también la mensajería instantánea. La mensajería instantánea también es otro tipo de, no sé si Fausto le puedes adelantar. Perdón, se nos cerró la presentación. Vamos al siguiente. Ahí estamos. La mensajería instantánea es otra de las herramientas que vamos a utilizar en nuestro día a día, en todas las interacciones. Y de igual forma que con las videollamadas, es necesario oficializar una sola herramienta de mensajería y elegir un solo canal o una sala principal. De igual forma que antes, es importante tomar algunos criterios claves en consideración, como por ejemplo, que tenga varios canales, que los hilos de las conversaciones sean fácil de seguir, que yo pueda crear varias salas o varios canales. ¿Para qué me sirve esto de las salas o de los canales? ¿Y por qué es importante tener uno principal? Porque de esta forma yo sé que las personas, si oficializo un canal oficial, valga la redundancia, eh, las personas van a estar atentas a ese canal, a las conversaciones que están pasando, a saber que ahí están pasando todas estas comunicaciones que son relevantes y que yo necesito. Sabemos que se puedan crear canales adicionales, ¿no es cierto? Que sean específicos para tratar temas que no necesariamente todos tienen que estar pendientes o para tratar temas que son como muy enfocados a un cierto grupo de todo el equipo. Otro punto en tomar en cuenta es que esta herramienta que elijamos nos permite instalar en el teléfono móvil. Esto nos va a facilitar que yo pueda recibir notificaciones, que pueda dar respuestas rápidas, pero claro, siempre entendiendo que la mensajería instantánea es para eso, para respuestas inmediatas, para saber que si necesito algún tema súper puntual, las personas van a estar disponibles y van a poder darme una respuesta en ese momento. Y esto nos lleva a la última parte que les quería contar, que son saber elegir los canales o saber entender para qué sirven los diferentes canales que tenemos disponibles al momento de trabajar remoto. Hablamos de las videollamadas. Las videollamadas, bueno, acabamos de hablar de la mensajería instantánea y decíamos, eso es para respuestas inmediatas, no necesariamente que requieren mucha explicación, que son mucho más puntuales. ¿Para qué nos sirven los mails, por ejemplo? Para comunicaciones un poco más oficiales o que necesitamos darle un poco más de trazabilidad o que sabemos que pueden ser respondidas, pero no son tan urgentes. Y una videollamada, por otro lado, nos puede servir, ok, intenté hablarlo por chat, pero necesito ampliar más mi explicación. Pues bueno, saltemos a una videollamada inmediatamente para evitar estas confusiones, para evitar estas dobles comunicaciones o este efecto también de el teléfono roto que a veces puede pasar
cuando estamos entrando ya a detalles o muy técnicos o muy complejos. Ahora, sobre comunicar nunca está de más. ¿Y a qué nos referimos con esto? Debemos intentar llevar estas interacciones que tenemos en el día a día de manera presencial a los chats o a las herramientas también. Si uno llega a la oficina, ¿qué es lo primero que hace? Hola equipo, buenos días, ¿cómo están? Pues bueno, en el chat también podemos hacerlo. Buenos días equipo, ya estoy en línea en este momento o ya estoy disponible. Si estoy en una llamada y necesito ir a tomar agua, levantarme al baño, pues bueno, no hay problema. Pongo en el chat de la llamada fuera del teclado o away from keyboard, que es una frase que usamos mucho nosotros. Estaré fuera del teclado por 5 minutos. Y de esta forma ayudamos a que todas las interacciones se vuelvan mucho más naturales y les perdamos el miedo, digamos, o este recelo que a veces tenemos de estar en llamadas virtuales. Es importante también mantener la relevancia de los canales, es decir, no sobresaturar los canales con otra comunicación, estos canales oficiales con comunicaciones que tal vez no son relevantes. Y en ese sentido también les decimos, está bien tener estos chats alternativos para memes, para chistes, para otro tipo de comunicaciones, pero claro, hagámoslo como canales alternativos y sepamos designar a cada canal el objetivo adecuado para que se mantenga la relevancia de estos canales principales al que todos sabemos que tenemos que estar pendientes en ese momento. Gracias Gaby por esto. Ahora, después de ver la perspectiva del equipo, eh, más allá del equipo o de que una persona, de que el individuo pueda hacerlo, pueda trabajar de manera remota, o como Gaby había mencionado, que un equipo ya esté en esta línea en la que todos pueden hacer este trabajo remoto de manera sin fricciones y que sea efectivo. Las organizaciones, más allá de esto, deben mirar el trabajo remoto como una capacidad empresarial a desarrollar. ¿Y a qué me refiero con capacidad? Hagamos un símil un momento hacia los humanos, hacia las personas. Hay personas que son muy capaces de tocar un instrumento musical de manera extraordinaria. Guitarristas, no sé, como Paco de Lucía quizás. Pero en un principio, para todas estas personas, para poder adquirir esta capacidad, requerían esfuerzos muy deliberados, muy intencionales e incluso podían ser difíciles. Cuando estas personas comienzan a adquirir estas habilidades y estas capacidades, pueden hacerlo de manera muy fácil, de manera casi natural. Se hablan de capacidades de segunda naturaleza, que en realidad no necesito ni siquiera poner un foco o pensarles muy directamente como para poder hacerlas. Cosa que, por ejemplo, para un novato es muy difícil hacerlo, para otros es demasiado fácil. Asimismo, cuando hablamos de capacidades organizacionales, haciendo el símil, extrapolando este concepto hacia la organización, es cómo nosotros desarrollamos esa capacidad. ¿Para qué? Para que lo podamos hacer sin siquiera pensarlo, que simplemente esté en el día a día de la organización y así la organización se pueda concentrar en cosas que requiere alcanzar en ese momento y son más relevantes para su negocio. Estamos con esta visión de capacidades empresariales, estamos sentando las bases de un modelo construyendo sobre este. Y si bien esta no es una guía, ni mucho menos de cómo desarrollar una capacidad empresarial, que hay muchos textos, mucha literatura al respecto, lo que queremos brindar aquí son algunos consejos y algunas lecciones aprendidas que nosotros hemos tenido a lo largo de los años que nos han facilitado la creación de esta capacidad empresarial. Por un lado, perdón, por acá. Por un lado están los aspectos culturales. ¿Qué es lo que como organización tengo que mirar? La misión, los valores que una empresa tiene buscan perdurar, buscan ser a largo plazo. Ahora, ¿cómo buscamos que esos valores sean absorbidos
por nuestra gente, cómo buscamos que esos valores sean promovidos dentro de los equipos en este entorno que es un poco diferente, que es el entorno remoto, no es a lo que estamos acostumbrados. La cultura cambia, pero nosotros tenemos que seguir como organizaciones tratando de mantener lo que es importante para nosotros. Dentro de eso, tenemos que tomar en cuenta a todos los individuos como parte del todo. Los colaboradores tienen que saber que están respaldados por una organización. No son ahora freelancers o gente que trabaja sola, que está siendo pagada por alguien más. No, cuando tú estás dentro de una organización, cuando tú vas al trabajo físico día a día, tú tienes una cultura y te sientes parte de algo, tienes ese sentido de pertenencia. Entonces ahora el reto de las organizaciones está en saber cómo trasladar eso a un ambiente remoto, cómo le seguimos dando ese sentimiento de pertenencia a los colaboradores que trabajan con nosotros. Y en eso una parte fundamental está en confiar en los equipos y promover la autonomía. Todavía tenemos a veces esas creencias de que si es que no vemos a la gente trabajando ahí al lado nuestro, hay algunas percepciones de no sé qué estarán haciendo, no sé si están trabajando o no. Y esas cosas van cambiando y creo que han ido cambiando bastante, al menos con las empresas que me ha tocado interactuar. Creo que ya no existen muchos de esos sesgos. Sin embargo, ahora estamos viendo una explosión de este teletrabajo, entonces puede aparecer. Aquí el llamado es a confiar y a la autonomía de lo que esos equipos pueden alcanzar, siempre con expectativas claras, por supuesto, de qué es lo que se quiere lograr, cuáles son los objetivos que yo tengo que darle a un equipo para que se pueda cumplir. Y todas las facilidades tienen que estar ya instauradas para que ellos lo puedan lograr. No se trata de simplemente lanzar. La delegación va más allá de simplemente lanzar la expectativa, sino que hay que dar el soporte adecuado también. Para también seguir promoviendo la cultura es acerca de los espacios virtuales. Ahora mismo, por ejemplo, no podemos estar cerca, no podemos levantarnos y conversar, no podemos para las personas que fumamos o que fumábamos, quiero creer eso, es, íbamos abajo, yo trabajo en un edificio, entonces íbamos abajo y conversábamos un momento. Ahora, ¿cómo promovemos estas cosas? Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora en estos más de 3 días que estamos trabajando en esta modalidad, absolutamente todos en la oficina, es cuáles son esos canales informales a los que a las 5 de la tarde nos conectamos para contar un chiste o nos conectamos para saber cómo nos fue en el día, en diferentes grupos. ¿Cuáles son las cosas que promovemos para jugar remotamente, quizás un videojuego o un juego de mesa, o ciertas actividades que ya teníamos instauradas dentro del día a día? Ahora, ¿cómo los llevamos a este ambiente? Hay que tener en cuenta que la gente y las personas nos desgastamos más trabajando remoto desde casa, hasta que aprendemos a hacerlo, hasta que aprendemos a darnos espacios para esto. Aquí, cuando uno trabaja desde la casa, desde su estudio, no tiene distracciones. Muchas de las cosas que suceden en la oficina, desde un saludo hasta ver a alguien pasando por ahí que quizás te acuerdas que necesitabas contarle algo, en este espacio no existe. Cuando escuchas una conversación al lado y uno simplemente se da la vuelta y comienza a comentar, no existe en el espacio remoto. Entonces la gente, si bien es algo positivo que puedes ponerle más foco a algunas cosas, hay que tomar en cuenta todos los riesgos que eso trae, porque las personas se pueden desgastar y pueden aparecer este efecto del burnout, conocido en inglés, de cuando una persona en realidad ya no da más, se estresa, se cansa y realmente después ya no puede seguir enfocándose en este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo como organizaciones nosotros también estamos atentos a estas cosas para que no suceda que una persona se desgaste muy, muy pronto? Eh, si bien es cierto, ahora nos vemos obligados a esto, después, como les digo, pasará. Ojalá, espero que pase. Y en el momento que pase, la tendencia del trabajo remoto continuará, quizás no con tanta fuerza como lo está, como es hoy en día,
pero va a continuar. Entonces, en esa línea, si es que va a continuar, ¿cómo buscamos estos encuentros frente a frente? No hay nada como hablar con alguien cara a cara, no hay alguien como tener esos encuentros presenciales donde en realidad se forman las conexiones. Entonces, si es que vamos a adoptar este tipo de mecanismo, es saber cada cuánto la gente puede estar reunida, o si es que hay alguien remoto a tiempo completo, ¿cómo buscamos que esa persona pueda visitar a las oficinas de vez en cuando, para que pueda generar ese tipo de conexiones con las demás personas? Si bien es cierto, todo lo que hemos hablado es acerca de cultura, de que va más allá de la tecnología, y es verdad, hay cosas que van más allá de la tecnología, pero la tecnología ahora no es solo una herramienta, sino en realidad es un habilitador que hace posible esto. Sin la tecnología con la que contamos ahora, no fuera posible ni siquiera tener esta conversación. Entonces, ¿cuáles son las cosas a grandes rasgos que tenemos que tener en cuenta en temas de infraestructura? Primero, como organización, así como lo hicimos en equipo, como organización, los canales de comunicación deben ser oficializados. ¿Qué tipo de herramientas vamos a tener para comunicarnos por mail? ¿Qué tipo de herramientas vamos a tener para comunicarnos por mensajería instantánea y para qué sirven? Les pongo el caso de ThoughtWorks en este ejemplo. Tenemos una mensajería oficial, que es por la que nosotros nos contactamos para mensajería instantánea. Sin embargo, abrimos un canal de WhatsApp para comunicarnos por temas emergentes y prioritarios que tienen que ser tomados en cuenta a ese mismo momento. Asimismo, tenemos que proveer las redes y mecanismos de acceso seguro. Muchas veces necesitamos que los colaboradores entremos a una red interna de la organización. Entonces, ¿cómo proveemos todas las VPNs, de ser el caso, y todos los accesos seguros de las personas para que puedan hacer su trabajo fácilmente? Tenemos que pensar también en instalar el software de acceso seguro en las computadoras de todas las personas. No solo se trata de proteger mi red y decir cómo lo voy a ingresar, sino también de facilitar a todas las personas la instalación, manuales, etcétera, de cómo hacerlo. Proveer a los colaboradores de implementos y servicios. No solo se trata de la computadora, no es que con la computadora estoy listo. Ahora estamos viendo, por ejemplo, que el tener una silla, el tener un escritorio, el tener audífonos buenos, un parlante, un monitor, son necesarios para poder hacer un trabajo eficiente desde el hogar. Entonces, ¿cómo como organización nosotros garantizamos de que esas cosas estén ahí cuando tienen que estar? Y también asegurar el acceso a los proveedores. Eh, Cuando, por ejemplo, nosotros somos una empresa consultora y vamos a trabajar donde un cliente, ellos tienen el acceso para sus colaboradores, pero también tienen que pensar en los proveedores de servicio. ¿Cómo les doy los accesos rápidamente cuando entra alguien nuevo? Perfecto. Y ahora hablando un poco acerca de la estrategia. Como les decía, el trabajo remoto está para quedarse. Y las empresas tienen que tomarlo en cuenta en su estrategia, en su planificación estratégica. Cuando estamos haciendo, ¿qué vamos a hacer el siguiente año? ¿Qué vamos a hacer en los siguientes 2 años? ¿Cómo lo ponemos desde un inicio en esta planificación para poder desarrollar esta capacidad que estábamos hablando antes? Ahora, por ejemplo, nos está tomando que tenemos que reaccionar rápido. Y si bien tenemos que reaccionar rápido, ahora, proveyendo, eh, haciendo cualquier cosa que necesitemos para solventar el problema, tenemos que tener en cuenta también el largo plazo. ¿Qué es lo que vamos a hacer como organización para salir de esto que estamos haciendo ahora? ¿Y cómo tomamos mejores decisiones en el futuro para que esto no nos vuelva a coger desprevenidos? O no solo desprevenidos, porque quizás un evento de estos ojalá no se repita pronto, pero hay varios factores que nos están llevando hacia esto. Como les decía, esto no es algo nuevo, es una tendencia que se viene. Entonces, ¿cómo lo pensamos desde una manera estratégica, pensando a largo plazo? Y una de estas cosas es que podemos decir que todas las personas pueden estar de modo remoto. Desde que alguien ingresa a nuestra organización, tenemos que tener eso en mente. ¿Cómo hacer posible que esta nueva persona que está ingresando
pueda trabajar remotamente. Estamos viendo, por ejemplo, que la entrega de ciertos kits de al menos audífonos, parlantes y monitores a las personas para que puedan hacerlo desde sus hogares es algo positivo. Entonces, ¿cómo pensamos desde un inicio esto? Y también reconocer que en algún momento todos pueden trabajar remoto. El tener la capacidad de trabajo remoto dentro de una organización es que cualquiera lo puede hacer, pero en estos casos estamos viendo de que todos lo tenemos que hacer. Entonces hay que reconocer esa posibilidad también. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Quizás no necesitamos tener toda una infraestructura lista para que todos hagan el trabajo remoto de 0 a 100 de una, pero sí cuál es el plan para poder escalar a esa magnitud. ¿Cuáles son los proveedores de servicio que tienen que reaccionar ese momento en el rato de que nosotros decidimos hacerlo? Tener un plan más allá de eso. Entonces, eso es un poco hacia la estrategia, hacia pensar más a largo plazo cómo crear esta capacidad empresarial. Y si bien es cierto, lo hemos abordado desde el punto de vista del equipo y de la empresa, ahora les queremos hablar un poco más acerca de las herramientas y técnicas que hemos utilizado para ello. Sí, algunas de las herramientas, bueno, que les vamos a presentar aquí son estas que hemos visto que funcionan, que las hemos probado y que independientemente cuál sea nuestro giro de negocio, cómo esté conformado nuestro equipo, pueden servirles también a ustedes. En cuanto a videollamadas, tenemos Zoom, Microsoft Teams o Google Meet. De estos, el que mejor nos ha servido y es en donde estamos teniendo este webinar es Zoom. Es el que más funcionalidades tiene, el que nos permite compartir de manera más dinámica. El chat es bastante amigable y, por ejemplo, con la versión Enterprise pudimos tener hace unos días una llamada con nuestra oficina de Ecuador, alrededor de 120, 130 personas en una misma llamada y fue muy bien. En cuanto a mensajería instantánea, tenemos Slack o Google Chat. Este Google Chat y el Google Meet están reemplazando, son parte de la familia G Suite, son gratuitos y están reemplazando lo que antes era solo el Hangouts. Entonces es bastante bueno porque lo han separado en dos funcionalidades, o sea, en dos cosas mucho más especializadas. Pero creo que el estándar de oro y el favorito por todos es Slack, es mucho más interactivo, te permite tener trazabilidad de los documentos y de las cosas mucho operativo. Uno de mis favoritos es Mural. Es muy bueno para interacciones en tiempo real, como retrospectiva. Trello y Kanban es para estas interacciones que pueden pasar de manera más asíncrona y para dar seguimiento al trabajo. El Jamboard y Draw.io son de la familia G Suite también. Y el Jamboard es para literalmente utilizarlo como una pizarra para reuniones, para conversar, para hacer sketches rápidos. Y el Draw para organigramas, flujogramas, que son como mucho más detallados o más específicos. Algunas técnicas que también les estamos poniendo aquí son retrospectivas. Cómo hacer retrospectivas remotas. Les vamos a dar el link con mejores prácticas, algunas ideas. Tener stand-up y stand-down al final del día. Es decir, 15 minutos al inicio del día para decir, ok, ¿en qué trabajé el día de ayer? ¿Qué voy a trabajar hoy? ¿En qué estoy bloqueada? ¿En qué necesito ayuda? Y lo mismo, 15 minutos al final del día. Una reunión en la que podamos decir, ok, hasta aquí llegué, aquí voy a cerrar. Tener energizadores, igual les vamos a mandar unos links que les pueden servir para que nos sintamos más cómodos y todas estas interacciones empiecen a sentirse de manera natural. Tener telepresencia también ayuda, un canal abierto para que todas las personas puedan estar conectadas y yo solo con desmutearme pueda comunicarme con alguien. Y finalmente, tener canales de ocio, tener reuniones uno a uno, como comentaba Fausto, tener estas conversaciones o estas salas, por ejemplo, para jugar, para poder distraernos también un poco del trabajo, como lo haríamos en nuestras oficinas normalmente. Y con eso, unas últimas efectos que también queremos contarles de, ok, ¿qué se viene para adelante?
Sí, y aquí quiero ser súper rápido en honor al tiempo para poder tener algo de preguntas y respuesta. Tenemos que pensar en las oportunidades de negocio que esto trae. Estamos viendo cómo empresas ahora están apareciendo, cómo simplemente con una llamada van y te organizan toda tu oficina dentro de casa para hacer trabajo remoto eficientemente, por ejemplo. Las oportunidades que se vienen alrededor de las áreas rurales que quizás con más trabajo remoto, con estas posibilidades, la gente se pueda movilizar hacia otros lados. El transporte se va a ver afectado. Sin embargo, los servicios de delivery van a ser más relevantes que nunca, por ejemplo. Tener en cuenta como organización que los horarios pueden cambiar. Ya no necesitamos gastar ese tiempo yendo de un lugar a otro, entonces quizás podemos aprovecharlo de una mejor manera o no necesariamente son horarios fijos, ya que estamos dentro del hogar, podemos quizás tener estos horarios cambiados. Entonces, esa flexibilidad que tenemos que proveer siempre persiguiendo un objetivo también es interesante. Nuevos proveedores aparecerán, nuevos negocios aparecerán, como organizaciones estamos abiertas a introducir nuevos proveedores de una manera sencilla. Y por supuesto se amplían los límites de contratación. Si somos una oficina en Quito o en quizás contratar a alguien que está en Guayaquil o en Cuenca y que no quiere moverse de su ciudad natal, va a ser posible, porque ahora podemos trabajar remoto, estamos dentro de la misma zona horaria y demás. Entonces, hay ciertas cosas, este es solo un ejemplo, solo son ejemplos de lo que puede pasar alrededor de esto, cuáles son los efectos colaterales que podrían surgir, es pensar más allá de qué estamos haciendo en el ahora, sino qué oportunidades le podemos sacar a esto también en el futuro. Sin eso, queremos dar por finalizada esta presentación y abrir el espacio para preguntas. Una aclaración más, muchas de estas cosas que estamos hablando ahora están escritas en este artículo que ustedes pueden ver abajo en el link. Listo, muchas gracias Gaby, muchas gracias Fausto. Voy a ir rápidamente con el tema de las preguntas y les pido que si alguien de los asistentes quiere comentar algo o ahondar más en la pregunta, tienen la opción de raise your hand o levantar su mano y con eso yo puedo darles acceso a a que puedan hablar. Entonces, hay algunas preguntas votadas. La primera pregunta es de Leonardo y pregunta sobre las pizarras virtuales. Si pueden explicar un poco más cómo funcionan y dar algunos ejemplos o recomendaciones. Dale. Claro. Gary, ¿quieres vos Sí, sí, sí. responder? Bueno, igual en la presentación les habíamos presentado algunas. La primera que yo o dos de las que les recomendaría es Mural. Mural, como les dije, sirve bastante para trabajo en tiempo real, para colaboración en tiempo real. Entonces, yo como facilitadora puedo empezar a poner post-its que las otras personas pueden ver, las personas pueden seguir la facilitación que yo tengo, pueden escribir también. Es bastante bueno. Este mural es pagado, tienes también, puedes hacer un trial, pero es pagado. Y si quieres una pizarra que tiene menos funcionalidades, pero que también es bastante buena, es este Jamboard que les mostraba antes. Es de G Suite, o sea, tú lo encuentras en tu panel de Gmail, por ejemplo, si pones a la derecha, y te sirve para escribir. Sí, puedes hacerlo desde tu escritorio, pero también si tienes un iPad es mucho más amigable, o si tienes alguna otra pizarra virtual, el Jambar te sirve para estas pizarras que algunas oficinas suelen tener dentro de las salas de reuniones. También con pantalla touch es bastante compatible. Entonces, esas son dos de las que te puedo recomendar o que nos han servido más. Gracias, Gaby. Entonces, pasemos a la siguiente pregunta, que es de Alexandro Frignani, perdón, que nos pregunta si pueden compartirnos sobre qué buenas prácticas ustedes o nosotros en nuestra experiencia usamos para hacer pausas o breaks y evitar este desgaste de los equipos en el trabajo remoto. Sí, en relación a eso creo que hay dos aristas, ¿no? La primera es como organización, como empresa y como equipo.
como organización creo que el estar comunicando siempre acerca de cómo hacer estas cosas, de mandar información de por qué es importante, de crear esa cultura de concientización en las personas de por qué tienen que hacerlo, es una línea. Ahora dentro del equipo se pueden crear ciertas prácticas, se pueden adoptar ciertas prácticas para hacerlo. Por ejemplo, hay esta técnica del pomodoro, que lo que hace básicamente es decir, nos vamos a concentrar o vamos a tener un tiempo de foco de 45 minutos y cuando suene el cronómetro, entonces nosotros lo que hacemos es poner un cronómetro, es decir, 45 minutos y me enfoco directamente en lo que tengo que hacer. Cuando suene el cronómetro, sé que tengo que levantarme. Entonces, seguir promoviendo dentro del equipo este tipo de cosas. O cuando Gaby decía acerca del champion. El champion para nosotros es un término de quién es el que está abogando por este tipo de práctica, quién es el doliente, digámoslo así. Entonces, dentro del equipo puede haber esta persona que esté constantemente también recordando y llamando a estas pausas activas para que puedan hacerse. Ya, muchas gracias, Fausto. La siguiente pregunta es de Javier Borja y nos está preguntando, hablamos de mantener los canales de audio y video abiertos. Sin embargo, hay lugares donde viven otras personas, ejemplo, niños, tu pareja también está trabajando, etcétera. ¿Es bueno mantener estos canales abiertos o cómo lo gestionamos en ese caso? Sí. ¿Quieres responderlo tú, Gaby? ¿No? Ok, por ejemplo, cuando nosotros nos referimos a canales abiertos, cuando estamos trabajando en equipos distribuidos, quizás hay dos personas o más de dos personas que están trabajando en oficina, digámoslo así, y hay otras personas que están fuera, que estás en sus casas. Entonces, cuando estás dentro de la oficina, quizás dejar un canal abierto de comunicación, donde siempre se esté escuchando las cosas, incluso un micrófono, nosotros solemos dejar abierto también para tener esas interacciones. Pero cuando estás dentro del hogar, y ahí llamábamos a la otra parte de ser empáticos, si es que uno está en una llamada, tiene que mejorar la comunicación. Siempre tratamos de mejorar esa comunicación y hay ciertos niveles presenciales del más alto, en videollamada el siguiente, solo voz más abajo y escrito más abajo. Entonces, siempre tratemos de maximizar esa cosa. No es que es una ley necesariamente, pero tratemos de maximizar. Como individuos, como personas, busquemos el espacio adecuado cuando tengamos que tener estas conversaciones importantes. Eso crea un sentimiento de equipo, de cuando tú le puedes ver a una persona a la cara, crea esa conexión, así sea virtual. Muchas gracias, Fausto. Pasemos a la siguiente pregunta. Creo que Perdón. levantaron la mano. No, no me sale ninguna mano levantada. Aquí nos tienen una pregunta sobre esta pregunta que recién respondimos, que es de Sebastián, y dice si tenemos algún indicador respecto al porcentaje de colaboradores que prefieren estar remoto sobre estar en la oficina. O como, bueno, creo que en este momento es muy temprano para revisar eso. No sé si tenemos algunas estadísticas de trabajos pasados. No, en realidad la estadística de cuánta gente prefiere o no trabajar remoto, no la tengo a la mano. Ya de acuerdo a nuestra realidad ahora de lo que vivimos, creo que siempre no es sí o no, sino que tenga la posibilidad de hacerlo. Si es que me pongo a ver todos los colaboradores que están dentro de Thoughtworks, por ejemplo, la gran mayoría prefiere tener la opción de hacerlo, que no necesariamente quiere decir prefiero trabajar remoto que en la oficina, sino que quiero tener estas dos opciones. Listo. Y ahorita tenemos muchas preguntas sobre este tema de cómo podemos medir o tener ese reporte diario de que el equipo está trabajando remotamente y está cumpliendo los objetivos. Cómo mejorar esa confianza con el equipo porque no estás presente. Y cómo sabes que están cumpliendo sus horarios. Dale.
Bueno, yo creo que hay varias aristas, ¿no es cierto?, en esto. Hablábamos del tema de confianza también. Primero, es construir esta sensación de confianza con nuestros colaboradores de que si no necesariamente estoy cumpliendo exactamente como habíamos designado los horarios, pues bueno, tal vez saber que voy a cumplir las tareas o voy a cumplir los objetivos. Y ahí es un poco como nosotros, como ThoughtWorks, trabajamos de manera ágil, ¿no es cierto? Que es un poco orientado hacia objetivos, orientado hacia sprints de trabajo, que cada sprint va a tener un objetivo siempre y saber que, ok, si estoy trabajando hacia este objetivo, cuáles son las tareas que tengo que cumplir. Conversar cuando estoy haciendo pairing con algún compañero de trabajo o con alguna persona, ponernos de acuerdo sobre comunicar las cosas. Entonces, no necesariamente vamos a llevar una trazabilidad o registro exactamente de cuántas horas estuviste conectado o de cuántos commits hiciste al día, pero ok, estoy cumpliendo el objetivo que me puse al inicio del día en el stand-up o que me puse con mi pareja de trabajo en el día. Entonces, creo que va un poco por ahí, encontrar ese balance entre las horas que yo estoy trabajando, pero también ser conscientes de que no voy a estar disponible tal vez al 100%, pero que puedo extenderme tal vez las horas al final del día o que puedo ser flexible en pro de cumplir este objetivo que me he planteado. Fausto, no sé si tú quieres agregar algo más sobre ese tema. No, yo creo que la forma de, si es que le ves desde el punto de vista desde empresa, es cómo escalas esto mediante equipos. Entonces creo que la autonomía es algo fundamental. Si es que todavía no está instaurada esta autonomía dentro de los equipos, viéndole desde más arriba, creo que hay que buscar los mecanismos de cómo medir el trabajo que se tiene que hacer. Ya puede ser por objetivos o por consecución de tareas dependiendo de cómo nos organicemos, quizás podemos discutir con la persona que hizo, nos podemos mandar algunos correos y discutirlo un poco más al respecto. O es una buena idea para un segundo webinar, quizás. Juana alzó la mano, no sé si quieres comentar algo, Juana Cortés. Hola, sí. Em, o sea, también estaban preguntando en relación con esta pregunta, estaban comentando que cómo podían saber si el equipo estaba avanzando en lo que tenía que hacer y eso. Y pues nosotros utilizamos una herramienta que es muy buena, no sé si aplique para todos los tipos de trabajo, pero el Jira te ayuda mucho a saber cómo van avanzando las herramientas, perdón, las tareas en cada uno de sus estatus. Y por supuesto lo que ustedes dicen también, o sea, el tema de la confianza, el tema de la autogestión del trabajo de cada una de las personas que trabajan y abrir la comunicación siempre en cualquier momento para poder dar el estatus. O sea, yo creo que hace parte de muchas de las cosas que se han comentado en digamos, en esta sala, que es importante para poder revisar si el trabajo está avanzando o no. Pero sí, esa herramienta de Jira es muy, muy buena para traquear trabajo, digamos, cuando tienes muchos colaboradores. Muchas gracias, Juana. Efectivamente, Vale, comparto todo lo que tú dices. Muchas gracias. gracias. Eh, estamos con el tiempo justo, pero creo que esta es una pregunta súper importante también. Es sobre el tema de seguridad. Entonces, Daniel nos pregunta qué consideraciones de seguridad se debe contemplar cuando se trabaja remotamente con sistemas sensibles. Aquí nos pone, por ejemplo, la banca, cómo ser cautelosos con los accesos remotos. Desde nuestra experiencia y desde las herramientas que utilizamos, ¿cómo podemos responder esta pregunta? Sí, esa parte en específico, la seguridad va más allá del trabajo remoto. Creo que la estrategia que todas las empresas pueden tener al respecto varía. Hay ciertos artículos y ciertos casos de estudio de cómo fortalecer todo un tema de seguridad, que no me voy a meter a las minucias ni al detalle de qué significa seguridad para una empresa o no. Sin embargo, creo que cuando viene el trabajo remoto, lo que se tiene que considerar es otro factor y otro riesgo
que podría inferir en este tema. Entonces, desde soluciones típicas como abrir VPNs y restringir las redes o restringir los accesos de las personas con su usuario y contraseña, más segundos factores de autenticación, etcétera, son esenciales. Sin embargo, no creo que haya una respuesta en específica de decir con VPN estamos listos. La seguridad tiene que ser un tema más holístico. Tiene que verse desde otro punto de vista que abarque también el trabajo remoto y no solo el trabajo remoto. Muchas gracias, Fausto. Tenemos más preguntas sobre el tema de cómo podemos organizar los tiempos con los equipos, darles mayor soporte y ver que están cumpliendo sus objetivos. Entonces, como dijo Fausto, creo que este sería un tema que podríamos abordar como segunda parte en un próximo webinar. Ya estamos con el tiempo. Recuerden que vamos a enviar la presentación, la grabación de este webinar también y el link al feedback para que por favor nos ayuden comentándonos qué les pareció esta primera sesión y votando por los siguientes temas que les gustaría que empecemos a tratar en las siguientes sesiones que tendremos. Muchas gracias, Fausto, muchas gracias, Gaby, y muchas gracias igual a CITEC, porque este fue un webinar que hicimos junto con ellos, que es la Cámara de Tecnología y de Innovación Ecuatoriana. Entonces vamos a seguir próximamente con más webinars para que estén atentos y vamos a comunicarles de igual manera por correo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Fausto, Majo, a todos por unirse. Sí, Gracias. gracias Gaby, gracias Majo y a todos los participantes. Adiós.